Buenas a todos, ¿cómo estáis, queridas? How are you, my darlings? Nos hemos venido aquí a Bruselas, que más que una ciudad, pues parece una oficina gigante de la Unión Europea, porque en algún sitio tendrían que meterla, digo yo. Que no digo que no tenga su encanto, que me he comido aquí unos gofres, querida, que parecían pues una tabla de Excel, por ejemplo. Y además su principal atractivo turístico es la escultura de un niño meando. También tienen un parquecito con miniaturas de ciudades europeas. Y aquí las fuentes tienen agua con gas y sin gas. Se lo montan bastante bien estos bruselenses. Muy modernos y muy europeos, pero eso sí, la sede del Parlamento Europeo está construida con piedra de Extremadura. Hombre, que sí, ¿cómo te quedas? Un saludico a todos los extremeños y extremeñas que nos estáis viendo. Pero no he venido yo a haceros de guía turística, sino a hablaros de la Unión Europea. Puede que para muchos estas dos palabras solo signifiquen Eurovisión, irse de Erasmus, viajar en Interrail o pagar con la misma moneda en un puñado de países. Pero hoy veremos que es mucho más que esto. Hola, queridas, ¿cómo estáis? Buenísimas tardes. Muy contenta de estar sobre todo también rodeada de todos estos eurodiputados que nos van a explicar ese ser mitológico llamado Unión Europea, sobre todo, pues qué hacen, ¿no? Porque hay ciertos impuestecillos que también se van para esto. ¿Cómo no? Hemos puesto un vídeo al efecto para hacerte un pequeño enclave de lo que va la movida. La Unión Europea es una organización internacional a la que España pertenece desde 1986. Actualmente, la UE se enfrenta a diferentes retos como la crisis climática, la fragmentación de sus miembros, la recuperación económica tras la pandemia, la guerra de Ucrania y las crisis migratorias. A pesar de que 2/3 de los jóvenes españoles se consideran europeístas, muchos desconocen las competencias de la Unión Europea. La gente se cree que Europa es eso, un ente que actúa, pero no saben ni dónde regula, ni qué se regula, ni qué hace por nosotros. La forma en la que las decisiones del Parlamento Europeo afectan a la política nacional, las limitaciones y las ventajas que suponen para los Estados miembros y sus ciudadanos. ¿Qué es la Unión Europea? ¿Qué futuro le depara? ¿Cuál es el mayor beneficio que recibe España por pertenecer a la Unión? ¿Qué medidas prácticas se deberían tomar para fomentar el interés por la Unión Europea entre la juventud? Oportunidades, perspectivas para el futuro. Yo creo que más ayudas a nivel económico. Pues yo creo que le pediría más becas para estudiar en el extranjero, para conocer otras culturas, intercambios. Bueno, pues así estamos. Europe's living a celebration, como poco. Y además yo creo que este momento de servicio público era más que necesario, sobre todo para nosotros, para la chavalada, para la juventud del papo, que se dice. Nos hemos rodeado de pues unos currículums que evidentemente en LinkedIn han tenido que pagar pues prácticamente el premium. A mi izquierda, Antonio López Istúriz. Ahí voy, Del PP en España y Partido Popular Europeo en Europa, presidente de la Delegación para las Relaciones con Israel, vicepresidente de la Fundación ANAR de Ayuda a los Adolescentes en Riesgo y miembro de la Fundación Arequitas, que da protección jurídica a discapacitados y grupos menos favorecidos. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Tono, me has dejado llamarte también. Sí. Tono, pero esa sonrisilla, pensábamos que no sonreías los eurodiputados, los políticos. Sí, hasta los del PP sonreímos de vez en cuando. Loco. Ay. Bien hecho, Tono. Muchas gracias por estar aquí, gracias por vuestro tiempo. También nos acompaña Jorge Buxade, ¿lo he dicho correcto? Sí. Ahí estamos, de Vox en España y de European Conservatives and Reformists Group in Europe. Conservatives and Reformists, por si lo quieres apuntar. Miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras de la Delegación para las Relaciones con los Países del Magreb y de la Delegación de la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo. Jorge, ¿tú todo esto sabías a lo que te dedicabas o lo hemos tenido que condensar? No, esto sí que me lo sé, claro. Esto claro, sí. me lo sé. Hay cosas que no. Sí, hay muchísimas cosas que no. Hay cosas que no sabes. Me voy descubriendo partes del edificio, por ejemplo. Vale. Que tú habrás descubierto, pero yo aún sigo descubriendo sótanos y cosas en este edificio tremendo. Hay aquí cosas... Sí. Hay dark side aquí. Hay dark side. Bueno. Me encantaría que nos hablases de eso luego después. También nos acompaña Ernest Urtasun de En Comú Podem en España y de Los Verdes en Europa, miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Subcomisión de Asuntos Fiscales y de la Delegación para Relaciones con Irán. Ernest, ¿cómo elegiste esta profesión? O sea, qué barbaridad, qué largo también, otro currículum imposible. Bueno, aquí si quieres trabajar, trabajas. Y hay muchas comisiones donde desarrollar tu actividad. Sí, es un sitio donde hay que trabajar y estudiar mucho. Desde luego, saber de todo eso, como le preguntabas antes a Jorge, requiere mucho trabajo. Sí. No, hombre, me supongo que luego después el salario está justificado un poco acorde a estos tomos que os habéis tenido que empollar en algún momento, eso está claro. También a nuestra derecha, pero no necesariamente en la vida real, María Eugenia Rodríguez Palo, de Podemos en España y de la izquierda en Europa, vicepresidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e
Igualdad de Género, miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de un montón pues, de delegaciones de América Latina pues, que sinceramente no nos da tiempo a enumerar. Querida, no hace falta. ¿Cómo estás, Eugenia? Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti. También, todo el día haciendo cursos. El Duolingo en el avión, ¿cómo lo gestionamos? Bueno, yo me lo estoy pasando muy bien. La verdad, me parece que todo lo que hacemos es muy interesante. Además de que tiene su impacto, ya lo vamos a explicar. Hombre, es lo que necesitamos, explicaciones. Adrián Vázquez, de Ciudadanos en España y de Renew Europe en Europa, también presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, miembro de la Conferencia de Presidentes de Comisión y de la Delegación para las Relaciones con China. Ni hao, Adrián, ¿cómo estás? Ni hao ma. Todo muy bien. Todo muy bien. ¿Cuántos idiomas sabemos, Adrián? No, yo 2 y medio. Inglés, español y un poquito de francés. Y un poquito de francés, pero bueno, alguna cosilla en chino. Ni hao ma, ya no y ya salgo. está, y no se pregunta mucho más. Y cerveza sabía, pero ya se me olvidó. Tengo que Anda, volver. querido, claro, hijo, un poco de... Es que esto es así. Bueno, y nos acompaña la más Benjamina. ¿Se dice así? No sé si se dice así. Ay, querida, cómo no, Adriana Maldonado, del PSOE en España y de Socialistas y Demócratas en Europa, miembro de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión Especial sobre la Pandemia COVID-19. Muy interesante esto último, este último cargo. ¿Cómo estamos, Adriana? Que hemos visto al Presi por aquí paseando. Muy bien, encantada de que estéis aquí, tanta gente joven, o sea que un placer. Yo también, de estar. ¿Cómo has llevado esta adaptación, este aterrizaje a la UE? Llevamos 3 años de adaptación, además con la pandemia por medio, o sea que muy bien. Luego contaremos alguna anécdota del principio. Bueno, de hecho, esa es un poco la primera pregunta. Para entender un poquito, bueno, pues para qué sirve la Unión Europea, me gustaría saber pues, quiénes sois un poco y qué hacéis. ¿Quién se arranque? Ay, luego después os queréis quitar el turno de palabra y aquí a ver si no me vais a soltar una. Que alguno la líe. Que empiece Tono, que empiece Tono. Venga, empiece Tono. Ay, Tono, Vamos a ver. luces al veterano. El veterano, aquí, yo llevo 20 años, ¿no? En esta casa 18. Ha cambiado mucho y para bien. Ha cambiado mucho para bien, tiene cada vez mayor influencia, sirve cada vez más. Le pido cada vez, y lo sigo haciendo desde hace 18 años, que la gente que se tome en serio las elecciones europeas, porque esta gente que estamos aquí elegidos, estamos decidiendo el 60% de las cosas que os afecta a todos. ¿A los presupuestos generales también? ¿De dónde? ¿En España? Sí. En España. Al final sí. Al final sí, porque al final todo el dinero viene de aquí, la mayor parte. Mira los fondos Next Generation, los fondos de ayuda que están viniendo de la Unión Europea, para todos los países y especialmente para Italia y para España. ¿Qué cosas se deciden, Ernest? Pues mira, cosas para un par de ejemplos que la gente creo que puede entender. El Fondo de Recuperación, que ahora está llegando mucho dinero a España, pues el dinero va destinado a unos objetivos que fijó este Parlamento, en unas negociaciones. Normalmente nosotros hacemos leyes fundamentalmente, ¿no? Y las leyes las hacemos con el Consejo, que son los gobiernos, y el Parlamento negociando los dos, ¿no? Eso es fundamentalmente lo que hacemos aquí. Entonces, por ejemplo, el reglamento del Fondo de Recuperación lo decidimos aquí. O, por ejemplo, la semana que viene vamos a cerrar el reglamento sobre criptomonedas, que va a regular todo el mercado cripto, que yo creo que los jóvenes estamos siguiendo ahora mucho este tema, ¿no? Pues este mercado que no está regulado, la semana que viene cerraremos el reglamento que va a regular este sector para toda la Unión Europea. O sea, fundamentalmente hacemos reglamentos y directivas, leyes, que regulan ámbitos de la vida muy cotidianos. ¿Qué más cosas se deciden aquí en el Parlamento? Hombre, yo sí que quería decir una cosa. Es que él dice que el dinero que se gasta en España viene de Europa, ¿no? El dinero viene de los bolsillos de los españoles, ¿verdad? Que esto es una de las grandes bolas que se vende desde Bruselas. El Fondo de Recuperación sale no. del dinero de los europeos, que pagan sus impuestos. Con esto, aquí en Bruselas se hace una gran bola y luego se reparte entre los Estados miembros. Pero tienes, aquí Jorge, Ursula tienes que von der Leyen no saca viene de ese Alemania. dinero. No, hombre, por favor, no engañes. Y de los el dinero españoles. viene de Alemania. Hombre, al final, no, tú los españoles no pagan impuestos. Tú lo sabes No perfectamente. pagan impuestos sí, los pero no, al españoles, y final los griegos, somos y los país portugueses. receptor. Pero Somos país sabíamos que receptor. ¿Has visto? Oye, pero Mira, me Inés, te voy a encanta, decir- estaban en absoluto silencio, es que hay que decirlo antes. ¿Estabais esperando esto? ¿Estabais en los toriles? Estaba preparado. Es que viene el 7 de julio dentro de poco. Adriana. El 7 de julio es San Fermín, Claro. dentro de nada. Yo Mira, un compartido. tema muy importante que yo creo que afecta al día a día de la ciudadanía en la Unión Europea, aparte de que la deuda es una deuda mancomunada que se ha solicitado a nivel mundial. El cargador común. Oye, todos hoy en día en la Unión Europea, por ejemplo, tenemos 30, 40 cables diferentes para nuestros dispositivos electrónicos. Oye, a partir del año 2024 eso no va a ser así.
queramos cargar lo que queramos cargar, vamos a tener un único cargador USB. Es una decisión que se toma en Europa, que afecta a nuestra vida más diaria, ¿no? Y que nadie diría que se ha tomado aquí. Y como decía antes Tono, más del 60% de las leyes que nos afectan como ciudadanos son decisiones europeas. Los estados y los países, muchas veces los congresos nacionales, lo que hacen es solamente transponer leyes que aquí aprobamos y le hacemos un poco el trabajo. ¿Y vosotros, tu morning routine, por ejemplo, Adrián? Bueno, la morning routine aquí es que todos los días cambian. Todos los días es una nueva vida, no sabes cómo empiezas ni cómo acabas. Tienes una agenda. ¿Tú vives aquí, por ejemplo? Sí y no, porque al final todos estamos viajando constantemente. La mayoría dormimos, yo creo que casi 120, 140 días al año fuera de casa. Vivimos en el avión. Vivimos en el avión y luego viajamos mucho. Yo, por ejemplo, en 2 años de pandemia, yo he hecho 38 provincias en España. También, porque no solo hacemos nuestro trabajo aquí, tenemos que ir a España a ver qué quieren los ciudadanos para luego traducir esas peticiones en el Parlamento. A mí eso me interesa mucho. ¿Traducís las peticiones de lo que pasa en España? O sea, quiero decirte, con la famosa pregunta que se le hizo en su momento a Zapatero de cuánto cuesta un café, ¿eso mismo lo traéis aquí? ¿Traducimos las peticiones que se hacen en España aquí? Pues sí, de hecho hay una comisión de peticiones, pero aparte nosotros representamos a los españoles y por tanto lo que traemos aquí son las reivindicaciones, las demandas, las necesidades de los españoles y después aquí las ponemos en común e intentamos llegar a acuerdos con los demás que forman parte pues, de este barco, ¿no? Antes preguntabas qué se hacía. Yo te digo que aquí se hacen las cosas que no pueden hacer los estados. Por ejemplo, la lucha contra el cambio climático no creo que ningún estado pueda hacerla aisladamente, ¿no? La regulación, por ejemplo, del tema migratorio tampoco creo que lo pueda hacer un estado aisladamente. Hay muchísimas cosas que los estados ya no pueden hacer. Los estados son demasiado grandes para las cosas pequeñas y demasiado pequeñas para las cosas grandes. Eso ya lo dijo Ferrajoli hace mucho tiempo. Es decir, no tiene la medida de todas las cosas, ¿no? El estado es importante, pero es superado. Ha sido ya superado porque los problemas ya no tienen las dimensiones de los estados, ¿no? ¿Es justa la cesión entonces que le hemos hecho a Europa de la soberanía? No, en mi opinión, ¿eh? Para empezar es que no hemos cedido nada, se lo hemos dejado. Porque cuando tú te adhieres a un tratado internacional, ¿no? Que lo ha dicho, en la presentación habéis dicho, es un tratado, una organización internacional a la que España se ha adherido y se puede desadherir, con lo cual no ha cedido nada. Esto es lo que se da, no se quita. No, yo te lo he dejado y tú lo ejerces en mi nombre. Los dueños del tratado son los estados, ¿no? Aquí en Europa hacemos cosas súper chulas, como por ejemplo ahora que ya no hay... la palabra chula, Jorge. Sí, es súper chulo, porque es muy boomer esto, ¿no? Porque había un pasaporte COVID que se hizo con el cual se han restringido los derechos y libertades de todos los jóvenes, les ha dicho no puedes entrar en un bar, no puedes entrar en una discoteca, no puedes ir al colegio, no puedes ir a la universidad, y ahora que ya nadie lo utiliza, hoy se ha vuelto a votar que se renueva durante 1 año. El pasaporte COVID. De verdad. Esto yo no soy... Han contado solo las cosas chulas. Yo digo también las cosas que aquí se hacen. Y ahora nadie utiliza el pasaporte COVID. Pero los gobiernos van a tener esa herramienta para cuando quieran decir ya no puedes entrar en un bar de copas hasta las 12 o hasta la 1. O ahora tú no puedes ir a la universidad. Aquí hemos llegado a oír que se tenía que impedir que los chavales que no estaban vacunados o que no tenían el pasaporte COVID en regla no fueran a la universidad. Bueno, para continuar con... Yo no soy un fanático federalista europeo, yo soy una persona pragmática. Y creo que la gente que nos escucha es bastante inteligente. ¿Cuánto duraría España sin la Unión Europea? En el contexto mundial actual. Oye, no hay más respuesta que esa. 1500 no hay años más llevamos, respuesta que esa. Para la gente inteligente lo sabe sobradamente. ¿Y qué cambiaría si España dejase la Unión Europea? Bueno, tal vez muchas de esas cosas chulas que Jorge hablaba son cosas que se han conseguido que si nos vamos tal vez las perdemos. Yo creo que la gente joven sobre todo sabe lo que tú has dicho al principio, sabe qué es el roaming, sabe qué es poder ver Netflix o un partido de fútbol con tu misma suscripción en España, Finlandia, en Italia, sabe lo que es el Erasmus, sabe lo que es poder vivir y trabajar en cualquier estado miembro con tus plenos derechos y sobre todo, es otra cosa chula que a Jorge no le va a gustar nada, también saben que pueden amar y trabajar y hacer su vida como les dé la gana y con quien les dé la gana. Como que no me va a gustar, estás pasando, chavalote. Yo tengo mi mujer y mis hijos y tengo mis amigos. ¿Qué es eso de que a Jorge no le va a gustar que puedas amar a quien quieras? Por esta respuesta claramente no te ha gustado. No te alucines. Claramente no te ha gustado. No, si te metes conmigo dices cosas raras, no. ¿Cuál es el mayor beneficio de pertenecer a la Unión Europea? ¿A la contra entonces, Adriana? Bueno, yo creo que desde que España entró en la Unión Europea
los logros han sido infinitos, ¿no? Sí que es verdad que yo, por ejemplo, nací en el año 1990, como tú antes bien decías, y es verdad que no tengo, por ejemplo, la conciencia de la peseta. Y eso hay una cierta generación que nos sucede, ¿no? No tenemos esa conciencia que sí que, por ejemplo, pueden tener nuestros padres o nuestros abuelos. Y yo creo que tenemos un riesgo como juventud, como generación más joven, y es que podemos dar las cosas por hechas. Y eso es peligroso, porque mirar, el pasado siempre puede volver. Y yo creo que es interesante que también pongamos en valor lo que otras generaciones han construido. La Unión Europea, que explicaba Adrián con ejemplos muy claros, por ejemplo, eso ha costado mucho tiempo conseguirlo. Entonces, podríamos volver a otra situación, como por ejemplo pasó con el Reino Unido, ¿no? Aunque hoy, curiosamente, hoy mismo hemos votado que países como Ucrania o como Moldavia entran a formar parte de país candidato a la Unión Europea. Por lo tanto, yo sí que diría, no que la Unión Europea está de moda, pero que sí que es un entorno el mejor del mundo para vivir en cuanto a valores, a libertad y a seguridad. Habéis hablado también antes respecto de, que me parece muy interesante y sí que lo querría rescatar antes de despedirnos de este bloque, que es el tema de la regulación del Bitcoin. Bueno, no sé si el Bitcoin iría en contra de los valores europeos. A mí el Bitcoin me preocupa. Me preocupa porque ahora no está regulado y hay mucha gente joven metiendo dinero sin información, sin legislación de protección al consumidor, que hay criptomonedas que se emiten y que son auténticas estafas, y esto es un problema, y esto lo va a regular la Unión Europea, porque solo lo puede regular la Unión Europea. Vosotros imaginaros España o Francia o Italia regulando el Bitcoin por sí sola, un fenómeno que es global, ¿no? Entonces, lo que os explicaba antes, la semana que viene haremos un reglamento europeo sobre criptomonedas que va a permitir pues, que los jóvenes tengan más información, que no se puedan emitir determinadas porquerías donde la gente pierda el dinero. O sea, todo eso lo vamos a hacer en una regulación europea que estará en vigor a partir de unos pocos meses. Sí, sí. Tono, yo estoy preocupado, Yo estoy preocupado por el tema de la seguridad informática. Yo me reía de mis padres cuando no sabían manejar el mando del vídeo y ahora mis hijas se ríen de mí por el tema de la utilización, ¿no? De las nuevas tecnologías. Pero, chico, yo estoy allí y sufro cada vez que meto la tarjeta de crédito o algo, ¿sabes? O sea, nunca sabes. La falta de seguridad. Y eso es algo que estamos regulando. Yo estaría medio camino, es decir, compartiría con, a lo mejor incluso con Jorge, que una excesiva regulación no es buena, pero sí dar una cierta seguridad que no tenemos en estos momentos frente a las nuevas tecnologías. Y esto ya no lo hago por mí. Esto lo hago por mi hija de 16 años y por la de 13. ¿Qué mundo les espera allí? Yo no pongo freno a lo que está ocurriendo, Internet, nuevas tecnologías, adelante, nadie, es como la revolución industrial hace 100 años, nadie le va a poner coto, pero sí que eso no lleve a que sea al final algo negativo y que pueda producir cosas que no queremos, sino al revés, que sea una regulación en positivo. Hay una cosa importante, en todo este tema de las nuevas tecnologías, la verdad que es uno de los ámbitos donde la Unión Europea tiene un protagonismo brutal. No solo con esto del Bitcoin que estábamos comentando, pero por ejemplo en el mandato anterior aprobamos la directiva que protege todos nuestros datos en la red. O sea, cuando un joven introduce sus datos en la red, que sepa que hay una normativa que le previene a la empresa que los recibe guardarlos demasiado tiempo, usarlos mal. Esto es una ley que hemos hecho en la Unión Europea, ¿no? Para esto yo creo que la Unión es muy, muy útil, la verdad, en estas cosas de las nuevas tecnologías. Eugenia, ¿crees que a los jóvenes les importa Europa más allá de Eurovisión y de los Erasmus? Yo creo que sí. De hecho, bueno, yo soy profesora universitaria, estoy aquí hace muy poco y te puedo asegurar que a la gente joven le interesa muchísimo Europa y le gusta formar parte de Europa. Yo creo que los eurófobos o los, digamos, antieuropeos son muy pocos. La mayor parte de la gente se siente segura en Europa, se siente solidaridad por parte de otros países europeos. Evidentemente, eso no significa que uno sea euroidiota, ¿no? Es decir, uno puede perfectamente ser crítico con muchas de las cosas que se hacen en la Unión Europea. ¿Se puede utilizar todo con el euro delante? En plan, por ejemplo, vamos a Euro María Eugenia, por ejemplo, puede ser Europalov, también puede decir. Por ejemplo, Europalov, Euroadrián. Nosotros somos todos euros. Euroadrián. El primer nombre siempre llevamos el euro. Me gusta, me lo quedo, bueno, pues precisamente para Euroadrián, ¿qué importancia entonces tiene votar en España si al final luego después las decisiones tochas se toman en Europa? Hombre, también todavía a nivel nacional, autonómico, local, hay votaciones claves para los ciudadanos y yo creo que todo lo que es un mecanismo en el que van encajando las piezas, desde la legislación o las leyes que hacemos aquí en Bruselas, luego también los países tienen que entender cómo aplicarlas. Hay muchas veces que se da cierto margen a los Estados miembros porque no todos los territorios tienen las mismas circunstancias. Entonces, eso es, para mí, la magia de todo eso es que funcione al final, que es cierto que no hay que ser euroidiota, hay que ser un europeísta crítico, porque hay cosas que no funcionan, pero que ya avance y que funcione como funcione ya de por sí es un logro increíble.
No sé si tenéis el dato de que, según una encuesta de 2021, el 55% de los jóvenes europeos reconoce no entender nada o casi nada de la Unión Europea, lo cual es pues, un poco preocupante. Pero nuestra pregunta era, ¿cuánto conocéis vosotros a los jóvenes, por lo menos españoles? Que yo creo que está bastante próximo. Entonces, pues os hemos preparado un pequeño test, ya que no tenéis el hormiguero. Sí, pero ¿puedo decir algo antes? Tono, sí. Di lo que quieras. Yo también fui joven y yo cuando tenía 18 años no tenía ni idea de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque no está en las materias de enseñanza en nuestro país, desgraciadamente. Muchos hemos insistido, aquí insistimos mucho desde aquí, es decir, qué pena, ¿no?, que eso ya desde pequeño no te vayan inculcando, porque es necesario, pero ahí lo dejo. A ver, es una pena, pero como al final vosotros estáis representando también a los mayores de 18 años, en los cuales os incluimos, pues mira, vamos a aprovechar este interim pues para haceros algunas preguntitas. Jorge, voy a empezar por ti, que es el mejor. Vamos allá. Eurojorge, esta es facilita, ¿vale? Es primero de Eurofan. No sé si sabes en qué puesto quedó Chanel en el último Festival de Eurovisión. Te voy a dar opciones. La quinta, la tercera, la sexta o la segunda. Segunda, ¿no? Jorge, por favor. Ni idea. La tercera. ¿Tercera? La tercera. Vale. Jorge, pero bueno. Ni idea, no sé. Yo solo sé las campañas de Twitter contra ella, que luego se convirtieron en aplausos contra ella. Pero Jorge, pero si luego el chanelazo ha ido muy bien. Jorge. Yo no he estado con el chanelazo. No nos des la bajona, Jorge. No. Quedó tercera, el mejor puesto para España, de hecho, en el festival de los últimos 27 años. El festival que quieres, el que tú quieres. Ahí vamos. Voy a deciros, Eugenia, por ejemplo, 4 nombres de artistas y a ver cuál es el inventado. En fin, ya me empiezo riendo. Venga. Benny Junior, RVFV, Pedro La Droga o Emilio G. Yo creo que los 4. Que son inventados. Son los 4 inventados. Sí, es la típica trampa. Es la típica trampa. Yo si no me pone Silvio Rodríguez, lo demás, o sea, realmente no. Pero bueno, Eugenia. Sí, hija, ¿qué le vamos a hacer? Yo es que estoy desconectada. ¿No quieres probar con una de las 4? Es por venga, repítelo, vamos a ver. Bueno, a ver, hay 4, es un 25%. Venga, vale. Voy a ver la 1, la 2, la 3 o la 4. Si no conoces a ninguno, ¿qué más da? Porque lo voy a repetir. Vale, repítelo. Benny Junior, RVFV, Pedro La Droga o Emilio G. Esta me la sé yo. Pedro La Droga. Pedro La Droga, ¿tú crees? Ay, Pedrito, pobre. Jorge, comodín. Yo no voy a saber esto, de verdad. ¿Qué ha dicho que no sé? ¿Pero a qué parte de la juventud española representa? ¿A qué parte? Bueno, esto lo sabe mucha gente, seguro que se lo sabe. Sí, pero yo tengo 4 hijos. También te digo que yo sé. Pues pregúntale a alguno, algunos se la sabe. Van a decir. Esta noche me planto allí y digo, a ver. Y van a decir, papá, eres un Chanel boomer. se la sabían seguro. Hombre, esa no lo dudo. Ahí voy, ¿vale? Bueno, es Emilio G, para que lo sepáis. Podría ser un traperillo de turno, pero no. Ahí vamos. Si un joven, Adriana, le dice a otro, luego te hago un bizum, ¿a qué se refiere? ¿A que le va a agredir físicamente? Que son las más fáciles. ¿A que no le va a pagar ni de coña? A la más joven. ¿A que le va a hacer algún tipo de juego sexual? ¿O a que le va a hacer una transferencia? A ver, un bizum de real, ¿no? Porque le va a hacer una transferencia, claro, le va a hacer un bizum. ¿A que no le va a pagar ni de coña? Fatal. Fatal. Adriana, por favor, hombre, es que vamos. Claro, mira la lógica que no tenía ninguna. 2 hijas, tenemos por aquí. Tono, ahí voy contigo. ¿Cuál de estas parejas es inventada? Raúl Alejandro y Rosalía. Raúl Alejandro. Raúl Alejandro y Rosalía. B, Camilo y Eva Luna. Ay, esa yo me la sé. C, Lola Índigo y Bad Bunny. O D, Aitana y Miguel Bernardo. Aitana y Miguel Bernardo. No. ¿Que esa es inventada? ¿Inventada? Ah, no. No, mírale. Esa es real. Nada es real, nada es real. A ver, ¿cuál es inventada? Tenéis que tener retentiva. A ver, otra vez. Raúl Alejandro y Rosalía, Camilo y Eva Luna. Camilo y Eva Luna. No, también es Peluche, hemos fallado, no me lo puedo creer. Ernest, Lola Índigo y Bad Bunny, es la inventada. Pero bueno, todavía porque no se han conocido. Hemos eurofracasado todos. Sí. Habría tema. A ver si nos salvamos. Por la campanada. Ernest, voy a por ti. Ay. Un joven os pide consejo y os manda este mensaje. Bro, estoy todo rayado por esa pava, no sé si tirarle DM porque la última vez que le contesté a una story me gosteó que flipas. Bro, ¿qué hago, bro? ¿Qué le contestas? ¿Tírale DM? ¿Suda, hazte Tinder? C, no entiendo lo que dices. Y, bro, qué jodido ya ves, bro. Me ha sonado muy mal el mensaje. Me ha sonado una conversación machirula, espantosa. No lo sé, no sabría responderte, pero le respondería que
Que modere el lenguaje. Sí, que se calme un poco y deje a la chica en paz, seguramente. Pero solo está entre las estas. No sé qué ¡Ay, Ernest, cómo eres, Madre mía, aliade. Pues es, bro, qué jodido. Ya ves, bro. Esa sería la respuesta correcta que le diríamos a vuestro colega. Para todo, además. Adrián, voy a por ti. Ahí vamos. ¿Quién es Samantha Hudson? ¿Una travesti que fue excomulgada? ¿Una actriz y presentadora de un documental de crímenes? ¿Una cantante que participó en MasterChef? ¿O todas las anteriores son correctas? Todas son correctas. ¡Correcto, pero bueno! Que yo veo tu programa, ¿no? pues claro, ¿no? Hombre, Adrián, muy bien, querido. Eso nos gusta, eso nos gusta. Vuelvo con Jorge. ¿Quién es el streamer español con más seguidores en Twitch? Esto nos interesa, propiedad privada, Twitch privado. Vamos allá. Ibai, el Rubius, Auronplay o The Gref. El Rubius. ¿No? Esa es fácil. ¡Ay, Jorge, casi! Este me suena mucho. Ibai. Ibai también me suena. Pero Ibai, vamos. Ibai, tienes que No estoy permanentemente mirando los seguidores de los demás. Ni flago. La verdad, eso es de loser total. Estar mirando a ver cuántos tienes. Hombre, pero es que se sabe. Esto se sabe, Jorge. Esto es una de las cosas que se saben. Pues no. A ver, no es Ibai. No. No es Ibai. Chicos, es Auronplay, por favor. Está tristísimo. Claro. Está tristísimo que no lo sepáis. Lo Que nos siento, invitan Auron. tweets de estos. Bueno, ahí vamos. Venga, vuelvo. Eugenia, vamos pero ¿por qué contigo. no me hagas más preguntas? ¿Cuál es el becario más famoso de España? ¿El que cobra? ¿El nieto de Amancio Ortega? ¿El del chiringuito de jugones? ¿O el pequeño Nicolás? ¿El becario? El becario más famoso deÑa. Ya le gustaría El del los becarios chiringuito, cobrar lo que seguro. cobraba el pequeño Pues Nicolás. no sé, el pequeño Nicolás puede ser, pero Pues se ya no se cobraba- lleva No. nada, ¿no? Si ese hombre ya está Yo creo que no ha sido ni becario. no. Bueno, Pero no tengo cuidado. ni idea, o sea, ha podido no ser lo cual, todo. y ¿Puedes lo repetir la contrario a la vez. pregunta? Sí, el becario que cobra, o sea, quiero decirte, el becario más famoso de España, famoso. Venga, dale, voy a acertar. ¿El que cobra? ¿El nieto de Amancio Ortega? ¿El del chiringuito de jugones o el pequeño Nicolás? Chiringuito. El chiringuito de jugones, compañera. Ahí Estamos ahí, la estamos. colaboración siempre buena. Sí. Hombre, por favor. Ernest, voy contigo. Luego me chiváis a mí. ¿Quién es Robert Guido? ¿Es un trapero del Hospitalet? ¿Es un personaje de Instagram que se dedica a fumar porros y a criar a su canario gorrionchu? ¿Es un youtuber que sube vídeos sobre bebidas energéticas? ¿O es un candidato a Eurovisión que salió de Foro Coches? La tercera. ¿Un youtuber que sube sobre bebidas energéticas? Sí. Ah, incorrecto. Este es el maravilloso Robert Guido. Por favor, ponedme un vídeo. Gorriontxu, lastana. Gorriontxu, bihotza, zer lastantxu. Qué bonito, qué lastana. Vamos a arrancar, yo creo, un poco ya con cuál es el futuro que le depara a la Unión Europea. Queremos hablar de cuestiones como, efectivamente, cambio climático, inmigración, trabajo para los jóvenes. Y bueno, no sé, Tono, ¿por qué arrancarías de cuál crees que son las mayores preocupaciones de los jóvenes de la Unión Europea? Hombre, visto el test, no sé si voy a acertar, pero vamos, Ay, Tono, evidentemente pobre. el paro y indudablemente el cambio climático, yo creo que sin duda son de las principales y espero no haberme equivocado. Yo creo que Porque sin van por duda ahí. es la misma. El cambio climático no tanto en mi época, pero desde luego el tema del empleo, la dignidad de un empleo, después de años pues, de haber tenido tu formación profesional o tus estudios o tus universitarios o lo que sea, a lo que aspiramos. Igualmente cuando salí yo al mercado laboral, exactamente igual ahora, con muchas más dificultades ahora, sin duda. Y has dicho una de las cosas que era clave. No sé si nos podéis dar algunas notas sobre cuál es el plan de transición ecológica que tenemos previsto. Porque el mundo, si no, se va a Pernambuco. No, de verdad, eso tampoco te... No nos Jorge. flipemos, no nos flipemos. Jorge, no pero nos que flipemos. tú tienes un móvil. De verdad. Ahí pone en el móvil contaminación del aire. Bueno, tenemos Bueno, aquí, eso es aquí una en cosa. Europa... Una cosa es que haya un nivel de contaminación del aire y que haya que tomar medidas para que el aire sea más puro y que los ríos estén limpios y que no sé, los residuos se gestionen como Dios manda. Y otra cosa es que el planeta se va a la... No, el planeta no se va a la mierda. O es una generación tan flipada, de verdad, tan egoísta, tan soberbia de pensar que un planeta que lleva aquí millones de años lo vamos a tumbar nosotros. Hombre, en 25 años hemos consumido lo mismo que la historia de la humanidad. No, los Estos son chinos datos. están consumiendo una barbaridad, tanto consumiendo que ya lo producen todo ellos y entonces hay que traerlo todo de China.
Entonces aquí hemos decidido no producir Se lo nada mandamos por nosotros el planeta. producir, también tengo que decir. No, se lo mandan muchísimos A ver, empresarios a los que han mandado Yo creo que allí aquí- por razones Yo creo, económicas. yo creo que aquí hace unos años no había políticas de lucha contra el cambio climático. Ahora las hay, afortunadamente. Ahora bien, Naciones Unidas nos advierte que vamos a un calentamiento mucho más allá de los 2 grados con la trayectoria a la cual llevamos. Y esto es una catástrofe. Ahora en junio está habiendo incendios en Alaska. Nunca ha habido desastre. nunca ha habido Jorge, calor, nunca ha habido no te sequías, interrumpí. de verdad. Sé educado, no te he interrumpido. No, soy súper educado. Pues no me interrumpas. A ver, aquí hay Entonces, la cuestión es que lo que estamos haciendo a escala de la Unión Europea no es suficiente para contener el calentamiento global. Entonces, estamos haciendo algo, es verdad, la agenda climática avanza, pero va demasiado lenta. Y eso es una cosa que a los jóvenes yo creo que les interesa. Pero quiero decir una cosa, aquí se están haciendo políticas de lucha contra el cambio climático porque los jóvenes salieron a protestar. Sin Fridays for Future no hubiera habido políticas de cambio climático porque en el mandato anterior aquí no se hacía nada y eso se lo debemos a ellos. Yo creo también la pregunta, más que algo en concreto, es la incertidumbre. Hay mucha incertidumbre, lo que ha pasado en los últimos 4 años, lo que está pasando ahora en la guerra de Ucrania, lo que se viene, hay incertidumbre y eso nos preocupa a todos y a los jóvenes a los que más, porque son los que más les queda por vivir. Pero en cuanto al cambio climático, yo creo que también hay un término medio. O sea, efectivamente, hay que hacer todo lo posible para revertir lo que estaba explicando Ernest, pero si tú te pasas mucho de frenada en los sacrificios que exiges a la ciudadanía, al final puedes tener un efecto rebote que se ve por delante incluso las sociedades en las que vivimos. Entonces, hay que tener un poquito de mano izquierda a la hora de legislar. Pues si tú te pasas mucho de frenada y en 3-5 años los sacrificios que nuestros jóvenes y nosotros, pero sobre todo ellos, van a tener que hacer, es algo que, aunque tú lo avises, no es lo mismo saber que te va a atropellar un autobús que te atropelle. Pero alguien le ha dicho a los jóvenes que ya no, que el modelo es que no van a tener un empleo estable, que no van a tener un coche, porque en 2035 el motor de combustión se acaba y hay que comprar coches eléctricos a 60.000 euros. Yo termino. Bueno, es que yo creo eso que no sabemos si va a esto se ha pasar. explicado, ¿no? La clave es ¿Cómo? intentar No, si se ha votado aquí, que se ha votado aquí, el 2035 se acaba. Mira, yo creo que un tema que preocupa mucho a la gente joven, y no es que lo diga yo, es que sí lo dice, por ejemplo, el último Eurobarómetro, ¿no? Que a la gente que le gusta el tema de los datos, yo les recomiendo que se metan en los Eurobarómetros porque suele dar como tendencias sobre la percepción de la Unión Europea, las tendencias, las preocupaciones de los jóvenes, y el mayor problema ahora mismo es un tema muy importante que también lo es en España y es la salud mental, ¿no? Y más como consecuencia de la pandemia. Hablaremos de esto. Antes tenemos ahí un dato que también, pues efectivamente, nos arroja algo que nos lleva a una salud mental un poco regu, sobre todo si no la hacemos pública en nuestro país, o por lo menos suficiente para cubrir a todos los ciudadanos. Ese gráfico nos dice, bueno, pues cuál es la edad media de abandonar el nido, de independizarnos en España, y estamos en los 29,8 años de edad. ¿Qué medidas podemos hacer, Eugenia, por ejemplo, para bajar esa edad media? O sea, como por ejemplo en Alemania, que se van a los 23 años. Bueno, las medidas que se están adoptando respecto del alquiler, por ejemplo, creo que son medidas eficientes, ¿no?, que están funcionando. Y después es que hay que, bueno, modificar de alguna forma el mercado laboral, ¿no? Una buena parte de esos problemas de salud mental tienen que ver con que no hay continuidad biográfica, ¿no? Uno va cambiando de un trabajo a otro, de un trabajo a otro, de un trabajo a otro, no tiene, digamos, memoria narrativa, ¿no? No sabe de dónde viene ni a dónde va, si es el patrón, si es el marinero. Es decir, que hay una forma de articular las relaciones laborales, ¿no?, que están marcadas sobre todo por las economías de plataforma y por todas estas empresas de plataforma, que yo creo que no generan ningún tipo de estabilidad ni laboral, ni salarial, ni mental. Y entonces, bueno, yo creo que esto hay que modificar el mercado laboral y hay que facilitar la política de vivienda. Yo creo que son dos cuestiones importantes. Veo también hay una brecha cultural, ¿eh? Es decir, yo digo porque es un caso, en mi caso, yo salí de casa con 17 años porque mi madre es americana y en el mundo anglosajón, con 17 años tu presencia en casa ya empieza a ser molesta. No lo digo por mi madre, la pobre, que luego me echa de menos. Mama, we love you. Pero Mama. veo aquí que el sur, ¿me entiendes?, hay más que en el norte y tal y cual. Aparte de las cuestiones económicas, aparte también, hay un ámbito, también me gustaría citar, cultural. Yo creo que en esa lo veo ahí, perdonadme esa lectura, a lo mejor no es la misma que el resto, ¿no? Pero, bueno, mira, fíjate, hablando de una cuestión cultural, que yo creo que están un poco más o menos mezclados, ¿creéis que hay un pequeño dominio de los países del norte respecto de los del sur en Europa? Sin duda. Todos los días. Lo intentan. En esta casa, lo intentan. todos los días. Pues lo intentan. Yo, por ejemplo, he vivido fuera y como he sido trabajadora, pues a mí me han dicho PIG, Portugal, Italy, Greece and Pero Spain, ¿no? aquí hay un gran mito, que es que Alemania lo decide todo
y Alemania ha perdido los grandes debates de los últimos años siempre. Francia manda mucho más que Alemania en la Unión Europea. Esto es algo que es poco percibido, pero es así. Alemania no quería deuda mancomunada, la tenemos. Alemania no quería que el Banco Central comprara deuda a los países del sur, la está comprando. Estamos avanzando hacia una fiscalidad común. A veces hay un poco de mito en que Alemania es la todopoderosa que lo decide todo. Yo creo que la Unión Europea es más compleja y hay equilibrios de poder y hay coaliciones que se forman sobre temas que no siempre es norte-sur, no siempre tanto así. Y aceptación de estereotipos. Estereotipos, por ejemplo, en relación a la calidad de vida, ¿no? O sea, yo siempre digo que al final, ¿cuál es nuestro objetivo? Tener una buena calidad de vida. Y los países del sur, es verdad que aquí son percibidos como países en los que se vive bien, ¿no? Independientemente luego de que tengamos problemas endógenos o problemas estructurales. Pero la calidad de vida que hay en los países del sur, yo creo que también es en muchos países muy envidiada, ¿no? En relación al gráfico, yo también creo que hay una cuestión, y Tono decía, la cuestión cultural, tiene que ver también con la cultura de comprar y alquilar. Tú te fijas en los países del este, en los países nórdicos, la cultura del alquiler es mucho más fuerte que en los países del sur, ¿no? A nosotros nos dijeron, no, yo me quedo en casa de mis padres hasta que tenga para el 20% la entrada a un piso, ¿no? Seguro que hay muchos jóvenes que están en esa situación. Y te cuesta muchísimo conseguir el 20% para la entrada a un piso y te quedas en casa de tus padres hasta los 32 años que tienes capacidad de dar esa entrada. La cultura mucho más nórdica es mucho más de me voy de alquiler y yo voy alquilando pisos y no tengo por qué a lo largo de mi vida comprar una vivienda. Yo creo que en cuanto a la emancipación eso también es un factor que nos divide al norte y al sur. A lo mejor es que, pues, chicos, espabilando, a currar, no es broma, no creemos en el trabajocentrismo ni muchísimo menos, ni tampoco en la meritocracia. Adrián, yo quería preguntarte una cosa, ¿Europa tiene las manos atadas ante ciertos lobbies? No, yo no creo que tenga las manos atadas ante... No, yo creo que no. Lo que sí es cierto es que hay lobbies que obviamente tienen más peso y más influencia que otros, y eso nosotros lo vemos muchas veces, pero yo también creo que... ¿Cuáles, por ejemplo? Pues sobre todo de grandes conglomerados, de grandes empresas energéticas, grandes industrias, las que tienen más recursos para invertir en lobbies son las que al final suelen tener más influencia. Las que promueven el cambio climático, por ejemplo. Bueno, yo tampoco iría tan lejos como para decir eso. Vamos a ver. Las cárnicas, a lo mejor... Las farmacéuticas, aún no hemos visto los contratos de las vacunas de la Comisión Europea. Pero los lobbies también tienen una connotación negativa porque al final, como ella muy bien ha dicho, es un grupo de presión que de manera legítima, siempre que lo haga de manera transparente, y lo que sí te puedo decir es que lo que hay sobre todo en esta casa es un registro de transparencia que la mayoría de los Estados miembros están intentando replicar, porque aquí los lobistas tienen que estar registrados, Google tienen manda que aquí también, definir claramente cuál es su trabajo, qué Y tipo de Facebook. intereses defienden, y eso cada vez va en la buena dirección para que el lobby que exista, a pesar de esa connotación negativa, sea al final lo que tiene que ser, que es que haya grupos, desde una ONG o a una empresa o incluso asociaciones de individuos que de manera legítima puedan defender sus intereses ante los legisladores. Y yo eso no lo veo mal para nada. Jorge, ¿qué réplica querías dar? No, digo que los lobbies mandan mucho. Que yo que sé, por ejemplo, que hablábamos de lo del COVID, aún no hemos visto los contratos de las farmacéuticas. X y de aquí todo es transparente y no hemos visto los contratos que firmó la Comisión Europea con las farmacéuticas por las vacunas. De verdad, queremos verlo. No hay transparencia, no hay transparencia. A mí los lobbies no me influencian, a mí no me confundas con la Comisión Europea. Los lobbies no te influyen, claro que te influyen, todo el mundo tiene reuniones. ¿A ti te influyen los lobbies, Jorge? La verdad es que no tengo muchas reuniones con ellos, básicamente porque, sí, ya sabes que yo estoy aquí de martes a jueves, pero la primera empresa que cuando yo llegué, y no sé si, la primera sesión de Estrasburgo, Google, Facebook y Amazon, los tres querían reunirse. Yo he estado en el comité que ha regulado una ley sobre Google, Facebook y Amazon y yo me he reunido con ellos y te puedo decir que se les ha hecho una ley para poner las obligaciones en la Unión Europea. Y no han inferido directamente en la ley. Por lo tanto, no vendamos mensajes que no es la Unión Europea de responsabilidad que las pide las grandes empresas, ¿no? Nos preguntaba antes por nuestro día a día. ¿Te acuerdas? Ay, qué bonito, gracias, Tono. Quiero regular eso. Venga, Tono, que nos preguntabas antes por nuestro día a día. Porque soy veterano, pero algunos que llevan su primera legislatura o la segunda lo entenderán. Cuando ya llevas ciertos años, pues puedes incluso escoger tus informes, ¿no? Y tal. Pero cuando estás empezando te toca al final, pues a lo mejor te toca en suerte, pues como pasa aquí en tu grupo y tal y cual, pues un informe, yo qué sé. Me tocó a mí al principio sobre transporte por cable. Oiga, humildemente, yo no he nacido sabido, como hay algunos por ahí. A mí me vinieron a visitar gente del transporte por cable, que hiciese funiculares, ¿ok? Yo no soy ingeniero, soy político y tenía que hacer un informe y tomar decisiones sobre este asunto. Si yo soy una persona responsable y lleva mi nombre luego la seguridad de los funiculares en un informe, yo consulté, por supuesto, con fabricantes, con asociaciones de usuarios, con las regiones del Nordalp, de Francia, de Aragón, de todos lados donde hubiese funiculares. Todo el mundo me vino a contar los pros, los contras, los problemas. Bueno,
hice un informe que, chico, hasta el día de hoy no se ha cambiado. Y eso ahora, pues no sé si fueron 12 años. Quiere decirse, pues hemos hecho un buen servicio, has tenido la información, a mí nadie me obligó a poner nada, yo escuché a todo el mundo vino a hablarme, cada uno con su historia, porque por supuesto la asociación de usuarios no va a decir lo mismo que los fabricantes, y al final haces lo mejor posible. Bueno, pues yo creo que eso, bien regulado, bien transparente, pues es efectivo y humildemente a los que no nos hemos sido sabidos, pues nos ayuda. Lobbies hay en todas partes y en todos los congresos y en todos los parlamentos. La diferencia es que aquí están localizados, están regulados y, como decía Adrián, hay una transparencia. Pero vamos, presión de grupos de interés hay en todas partes, de grupos de presión en todas partes, no solo de empresas, también de iglesias, también de ONG, de universidades, de sindicatos, es decir, hay de todas las influencias posibles. Y como dice Tono, cuando tú llevas a cabo un informe, pues lo que haces es consultar, después puede ser más o menos influido en función, digamos, de tu responsabilidad. Pero yo creo que la forma en la que aquí se trabaja, de hecho, a mí me parece muchísimo mejor que la forma en la que se trabaja en los parlamentos estatales. Pero muchísimo mejor, por dos razones muy claras. Una es porque aquí tenemos 5 años y se sabe que no va a haber elecciones. Lo que significa que te puedes tomar un tiempo para pensar las cosas, para debatirlas, para negociarlas. No estás permanentemente acosado por una encuesta que te dice que el gobierno va a caer, que mañana no sé quién va a elegir, que el otro va a llevarte a elecciones, ¿qué tal? Y la otra es que todo lo que se hace tiene un impacto a medio plazo. Entonces yo creo que eso es una cura de humildad grande. Porque cuando tú estás elaborando aquí un informe, aunque lleve tu nombre, tú no puedes decir este informe es mío. Cuando ese informe va a pasar por 1000 y pico manos y va a llegar a la vida de la ciudadanía dentro de 5 años, eso es el producto de un trabajo colectivo. Y eso es maravilloso. Antes de despedirnos, no quería yo dejar de tratar el tema de la inmigración. Entonces, bueno, ante la crisis de refugiados de Ucrania, donde se ha aprobado una medida excepcional de permiso y de libre circulación de los ciudadanos ucranianos durante 3 años, no sé si vosotros pensáis que esto va a ser un precedente para la Unión Europea respecto de dar un tratamiento distinto a todas las crisis migratorias que recibimos con anterioridad, como por ejemplo las 2 famosas colas, ¿no?, de refugiados de Siria, etcétera. Ernest. Desearía, ¿no? Yo creo que ha estado muy bien, ¿no? Cualquier ucraniano que huye de Ucrania y cuando llega ahora a la Unión Europea, gracias a la activación de esa medida que has mencionado, tiene inmediatamente reconocido 1 año de permiso de residencia y trabajo, ¿no? Hubiera estado bien que lo hubiéramos hecho también para los refugiados sirios, ¿no?, que eso es lo que lamentamos, ¿no? Esa directiva está hecha para un influjo extraordinario de refugiados y de inmigrantes, como fue la guerra de Siria o ahora la guerra de Ucrania, ¿no? Esa doble vara de medir es la que no nos ha gustado mucho, ¿no? Sirios no, ucranianos sí, pero bueno, en cualquier caso está muy bien que lo hagamos hecho para los ucranianos y esperemos que en crisis próximas eso se pueda activar. Dicho lo cual... ¿Cuál es el futuro? Seguimos en una política unitaria en materia migratoria. El pacto migratorio está atascado en el Consejo, no tenemos normas claras y lo que nos preocupa a algunos es que sistemáticamente en frontera vulneramos derechos humanos y vulneramos la legalidad internacional. O sea, por ejemplo, una práctica habitual, estamos haciendo devoluciones en frontera de solicitantes de asilo que está prohibido por convenciones internacionales que los Estados miembros hemos firmado, ¿no? Y entonces, bueno, esa vulneración de la política migratoria, desde mi punto de vista, es ahora mismo el gran agujero negro de la Unión Europea. No lo tenemos resuelto y es un ámbito en el cual la vulneración de derechos humanos se produce demasiado sistemáticamente. Devolución en frontera ni está prohibido por los tratados internacionales, está reconocido en directivas y ha sido reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cuando 500 tipos intentan saltar de forma violenta la valla de Melilla y agreden a nuestra Guardia Civil, la Guardia Civil tiene todo el derecho, efectivamente, a impedir que entren ilegalmente en el territorio nacional, que es el territorio europeo. Por supuesto que la inmigración es un tema tremendo y que afecta a los jóvenes, de eso sí que lo sabemos, porque la España de los machetes también está en los barrios y en las plazas, y el que ha estado por elegido o ha ido en cualquier lugar de Andalucía, la parte cercana al Levante, en Canarias, en Baleares ahora, que los lanzan desde Argelia en los barcos, esto es un problema social, por lo tanto... Por supuesto que hay que tener un marco legal, pero eso de que está parado por el Consejo, yo soy ponente de uno de los reglamentos del paquete de asilo, que es Eurodac, que es el control dactilar de los que entran ilegalmente en territorio europeo, y está parado por el propio Parlamento Europeo, que no quiere continuar en una batalla política increíble. Lo peor de todo, de verdad, lo de Ucrania es verdad que es un ejemplo
no sé si es un precedente o es un caso muy excepcional porque viene de una invasión ilegítima de la Rusia de Putin. Pero hoy mismo, es que no hay que hablar de hoy mismo en el Parlamento Europeo, cuando Polonia ha acogido a 4 millones de refugiados ucranianos, hoy mismo la mayoría del Parlamento ha votado que no se le den fondos europeos a Polonia. Lo cual la solidaridad a por todas, solidaridad de verdad. Es decir, Polonia acogiendo a los refugiados, pero luego no le damos dinero al pueblo polaco cuando los polacos están recogiendo a los refugiados casa a casa, familia a familia, están recogiendo a esos ucranianos. Sí. No, que a los polacos no se les está dando el dinero del Fondo de Recuperación porque vulneran el Estado de Derecho, interviniendo la justicia. Vosotros creéis, y el gobierno vulneran el Estado de Derecho y en la defensa de... Con un tribunal constitucional que ha declarado 2 veces inconstitucional el estado de alarma. Jorge, te he dejado hablar. No, pero es que hay cosas que decís yo te hubiera interrumpido 10 veces también y yo no te he interrumpido, te escucho atentamente. El gobierno de Polonia interviene en la justicia, interviene en los jueces, no hay separación de poderes ahora mismo en Polonia y hay un mecanismo de la Unión Europea de defensa del Estado de Derecho que tiene capacidad de bloquear determinados fondos y eso es un gran logro en la defensa del Estado de Derecho. Bueno, el resumen, que no tenemos políticas migratorias claras desde Europa. Sí, distinta. Sí, puedes hacer una aproximación. Llamada de atención para los que vivimos dentro de la Unión Europea. Vivimos en una burbuja rodeada de conflictos y problemas y guerras. A veces vivimos en esta burbuja y no nos damos cuenta. Y hay millones de personas que quieren venir a vivir el sueño que nosotros estamos viviendo. Ojo, no es el sueño para todos, pero millones de personas quieren venir. Miles de personas cruzan el Mediterráneo anualmente, cientos de ellas mueren, mujeres embarazadas que quieren venir a tener los hijos en la Unión Europea. Simplemente lo dejo como dato de reflexión para los que están aquí metidos y están todo el día quejándose y criticando. Cuidado, cuidado. Fijémonos en la realidad que nos rodea en estos momentos a esta Unión Europea y a todos nosotros. Sí, tengamos a las mafias que cogen a esas mujeres embarazadas. Bueno, está claro que desde luego estamos aquí, pues 7 blanquitos hablando desde el absoluto privilegio. Y cuidado, cuidado, como bien dice Tono, te voy a parafrasear, que viene Grey Trash. Presidenta y presidentes de la Eurocámara, hoy nos ha llegado una nueva petición de un Estado miembro, en este caso se trata de España, que nos solicita, cito textualmente, ser el país que maneje el cotarro en Europa. Bueno, no estamos seguros de a qué se refiere con esa expresión. En todo caso, nos han pedido que conectemos con algunos de sus representantes vía streaming. Dado que parece ser tienen algo que ofrecernos. Parece ser un obsequio. Ha habido ahí un error de cálculo. Parece ser, bueno, si les parece, vamos a ir avanzando con el siguiente tema. Cargadores de móviles, al final unificamos Dios bendito. Seguimos como estamos, ¿no? Hay 2 cargadores o 3. A ver, pues España, ¿qué seríamos? Pues unos cracks, que se dirían Paquita Salas. Tenemos ya unas chavalas muy comprometidas con Europa y además con muchas ganas de preguntar muchas cosas, jóvenes también, inquietas. Ella es Lidia García, Erasmus en Bruselas, está cursando ahora mismo pues un máster de Derechos Humanos con beca Erasmus y también nos acompaña Covadonga Solares, que es Erasmus en Cracovia. Ella es periodista, está haciendo un máster en Política Europea con la beca Erasmus Mundus, también estudió un doble grado en Periodismo y Relaciones Internacionales y las dos pues muy apañadas, muy sonrientes, pues van a empezar a lanzar sus preguntas a quien quiera. Lidia, empezamos por ti. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todo el equipo de Ejemplis por invitarme y a los eurodiputados por acceder a hacer este programa, porque creo que es bastante necesario. Creo que es necesario que la juventud se acerque a la Unión Europea, que también la Unión Europea se acerque a la juventud, ¿no? Y a raíz de esto os quería preguntar, porque cuando buscas cómo se relacionan los jóvenes y la Unión Europea en Internet, una búsqueda simple en Google, lo que te sale suele ser el programa Erasmus o el Cuerpo de Solidaridad Europeo, que nos encanta y yo he tomado ventaja de ambos,
pero no se plantean como mecanismos más directos de participación en la juventud en instituciones europeas. Entonces, no sé si ustedes creen que es necesario y si fuera necesario, cómo se podrían plantear para lo que decía, tanto acercarnos a nosotros como que vosotros os acerquéis a nosotros. ¿Quién quiere contestar? Bueno, yo creo que hay un tema muy importante y es, por ejemplo, la comunicación, ¿no? O sea, yo creo que es verdad que con el paso de los años la comunicación en la Unión Europea cada vez está siendo mayor, es decir, cuando ponemos el telediario, cuando vemos un programa, vosotros sois un claro ejemplo, ¿no? Hace 5 años un programa como este aquí hubiese sido impensable, ¿no? Es una forma directa de acercar a la ciudadanía y en este caso a los jóvenes la Unión Europea. Pero yo también pienso que tenemos que crear nuevos mecanismos y, por ejemplo, la Unión Europea el año pasado ha hecho uno que es la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en el que los jóvenes también han tenido un rol y un papel importante, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que faltan, para que entendamos mejor qué es la Unión Europea, mecanismos mucho más directos, ¿no? Y ese es uno de los grandes fallos que tiene la Unión Europea. ¿Por qué la participación en las elecciones europeas es tan baja? Porque la gente lo ve lejano, la gente joven lo ve lejano y sobre todo no llega esa comunicación muchas veces de lo que nosotros mismos hacemos, ¿no? A nosotros como diputados muchas veces comunicar lo que hacemos, demostrar que es importante y esos canales de comunicación siguen siendo muy complicados, ¿no? Covadonga, tu pregunta antes de despedir a Adrián, a lo mejor incluso se anima él a contestarla. Muchas gracias. A mí me parece muy preocupante ver cómo la violencia de género aparece cada vez más pronto en jóvenes. Datos del INE dicen que en 2021 hubo un aumento del 30% con respecto al año anterior en el número de mujeres víctimas de violencia de género menores de 18 años. Y todas las semanas vemos noticias en España de mujeres que mueren a manos de sus parejas. ¿Qué pensáis que puede hacer la Unión Europea y las instituciones para ayudar a poner freno a un problema tan sangrante, especialmente viendo que hay auges de ciertas fuerzas políticas, fuerzas que son negacionistas y que afirman en su mensaje que la violencia no tiene género o que invisibilizan la realidad de las mujeres llamándole violencia intrafamiliar? Adrián, y luego por alusiones, que ya es su materia concretamente, para que pueda hacer una última intervención. Y así, y luego porque te tienes que ir. Sí. Claro. Pero, Covadonga, gracias por la pregunta. Yo creo que justo además el Parlamento es uno de los parlamentos que más ha peleado en esto. Tenemos un comité, que es el comité el comité FAM, que tú has sido además, tú sigues siendo miembro, creo. Sí. Que es uno de los elementos que también se discute todos los días y creo que desde esta institución, sobre todo es la concienciación y la educación para intentar revertir esta lacra. Que aunque sí es cierto que suben esos números, creo que cada vez hay una sociedad que está más concienciada de que tenemos que parar ese tipo de violencia. Y yo creo que el Parlamento ha sido siempre puntero en intentar llevar este tema a la opinión pública. También es cierto que muchas veces no llegamos, pero el solo hecho de que tengamos un comité para discutir elementos de género ya para mí es uno de los grandes avances que ha conseguido el Parlamento en esta materia. Pues muchas gracias por haber venido, Adrián, muchas gracias de corazón. Y ahora, mientras que pues de alguna forma vas a salir como volando en plan Lady Gaga, le damos paso a Eugenia, que también es una de tus materias. Eugenia. Sí, lo es, sí. Bueno, mira, en la Unión Europea hay solamente 2 países que tienen una ley de violencia de género. Hay 10 que hablan de violencia doméstica y el resto subsume todas las cuestiones de violencia en tipos penales convencionales, tipo homicidio, lesiones y demás. O sea que hay muchísimo que hacer. Tenemos un convenio, que es el Convenio de Estambul, que no sale adelante, o sea, no ha sido ratificado por la Unión Europea porque hay 6 gobiernos en el Consejo que no lo quieren ratificar. Y hemos intentado que se reconociera la violencia de género como eurodelito con poco éxito y ahora, por suerte, la Comisión va a lanzar una directiva que va a intentar pues abordar las violencias, digamos, porque son plurales, ¿no?, que sufren las mujeres en toda la Unión Europea, que son, los datos son demoledores, ¿no? Porque no solamente violencia de género en términos de violencia de pareja o expareja, ¿no?, sino violencia psicológica, violencia sexual, mutilación genital, matrimonios forzados, prostitución forzada, en fin, puedo seguir y seguir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, como ha dicho Adrián, el Parlamento ha hecho muchísimo. En el comité o comisión de FAM, que yo soy vicepresidenta primera de esa comisión, se hace muchísimo y además con amplias mayorías y vamos avanzando, ¿no? Lo que ocurre es que hay también mucha reticencia por parte de algunos gobiernos de la Unión Europea y esto se ha visto con el convenio de Estambul. Pero hasta que no nos pongamos de acuerdo acerca de qué es la violencia de género y cómo se tiene que abordar,
bueno, pues no podremos hacer mucho, ¿no? Porque si cada uno llama violencia de género a una cosa, pues ya los datos que recibimos son heterogéneos. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo acerca de qué es y cómo abordarlo. Vamos a irnos despidiendo, Lidia. Una última pregunta, porque ya sé que me están levantando aquí la mano muchos para entrar en sus gabinetes, así que si os parece bien que Tono la responda. Vamos allá, Lidia. Vale, perfecto. Pues tenía más preguntas preparadas, pero me voy a centrar en una que me afecta ahora mismo personalmente y creo que a muchos jóvenes también, que es el tema de entrada al mercado laboral y la precariedad con la que nos encontramos. El Parlamento, de hecho, hace poco condenó las prácticas no remuneradas, las calificó como una forma de explotación, pero todavía esto no se ha concretizado en nada, ¿no? Y entonces, ¿cuándo se va a tener un marco común europeo? ¿Cuánto tiempo va a llevar? Bueno, sí, todo este tipo de preguntas de entrada al mercado laboral. Bueno, pues eso es lo que constantemente, claro, es la lucha entre Bruselas y los Estados miembros, ¿no? En la cesión de poderes, pues en la cuestión del mercado laboral. Cuando hablamos de homogeneizar, tú sabes, Lidia, has oído a algunos que se les ponen los pelos de punta, ¿no? En fin, cuidado. Aquí sí, en el tema del mercado laboral, convendría que cada vez más hagamos algo a nivel europeo, y se está haciendo. A nivel de empleo joven, ahí está el tema de la garantía juvenil, por ejemplo, que, oye, en estos momentos hay más de 30 millones de jóvenes europeos que se han visto de alguna manera beneficiados por la garantía juvenil. No sé si, Lidia, lo conoces o has oído hablar de la garantía juvenil, entre otras cuestiones. En fin, la preocupación, Lidia, la tuvimos también otros en el pasado. Yo recuerdo cuando vine aquí a Bruselas, y aquí en Bruselas hay muchísima gente buscando una oportunidad, por ejemplo, en instituciones europeas. A mí me pasó exactamente lo mismo. Quiero decir, pasé por ello. De hecho, yo estaba en casa de unos amigos metido hasta que al final, ya a cabo de 3 meses, me echaron ya por pesado, porque estaba ahí de squatter metido a la espera, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? A la espera de una oportunidad. Decirte que, por eso te quiero decir que muchos de nosotros lo vivimos, sabemos de qué estamos hablando, y sobre todo ya a nivel nacional, a nivel europeo hay esa coordinación, hay ese impulso, y luego a nivel nacional son otros los que tienen que hablar. Lidia Covadonga, yo sé que nos quedamos con ganas de preguntarles muchas cosas a estos eurodiputados que nos han prestado amablemente un poquito de su tiempo, y vosotras también, por supuesto. Os mandamos muchísimo amor. Espero que estéis muy bien, chicas, y nada, seguid remando, compañeras, claro que sí. Hombre. Muchas gracias. Gracias a todos. A vosotras, chicas, a vosotras. Y bueno, nosotros nos quedamos aquí con unas breves, no sé si tenéis reivindicaciones, conclusiones, alguna cosa que os haya quedado por reflexionar. Ahora sí que sí os pedimos, ceñiros al minuto, por vuestro propio bien, para poderos ir cuanto antes, que yo sé que tenéis ya ganas. Nos hemos quedado nosotros, por otra parte, con ganas de preguntaros, pues eso, en la ocupación, los porros, algunas otras cosas en las que os habéis visto inmersos como jóvenes en algún momento de vuestra vida. O sea, no habéis nacido ya así, pienso yo, ¿no? Claro que Hombre, no. claro, queridos. Entonces, pues hacemos una rondita, si queréis, por aquí mismo, Adriana. Bueno, yo como reflexión y muy breve, yo creo que la Unión Europea es el mejor espacio para vivir en el mundo. Sí que creo que, lógicamente, como siempre, hay muchas cosas que mejorar. Creo que es el mejor proyecto que estamos consiguiendo entre todos. Y como mensaje a la generación más joven, que ya han nacido con un pasaporte y con el euro como moneda, por ejemplo, pues que siempre miremos al pasado y que sobre todo pongamos en valor lo que hemos construido, ¿no? Pero siempre también siendo lo sumamente actualizados como para poder mirar al futuro y saber lo que tenemos que transformar. Jorge. Sí, bueno, muchas cosas. Yo solo quería decir que con respecto al tema de la, en mi opinión, mal llamada violencia de género, porque la pregunta iba un poquito como dirigida, ¿no? Lo que no se ha aprobado es subir las penas de los que agreden a las mujeres y condenarlos y que cumplan su condena. Estamos dedicando ingentes cantidades de dinero a financiar charlas y cursitos y publicidad institucional, y los números suben. Entonces tendremos que ponernos de verdad a defender. Si de lo que estamos hablando es de la violencia que sufren las mujeres, vamos a defender, vamos a subir las penas, vamos a hacer que los que agreden a las mujeres cumplan las condenas, vamos a hacer que cuando sean extranjeros se les expulse del territorio nacional, incluso aunque sean legales. Pierdes la residencia y te vas fuera, porque esos incrementos de violencia, tú eres una experta, habrá que ver cuál es el impacto de la llegada de otras culturas que entienden el trato a la mujer de forma distinta. Eso es lo que está produciendo un incremento brutal en toda España. Jorge, como experta te digo que la mayor parte de la violencia de género recae sobre españoles, en el caso de España. Porque la mayor parte de los que viven en España son españoles, claro. Bueno, no, quiero decir que no son los extranjeros los que cometen este tipo de delitos.
Ernesto. Bueno, no, simplemente quizás decirles a los jóvenes que no crean que no pueden mover las cosas en política. La gente joven puede hacer mover las cosas en política. Quiero volver al ejemplo que os decía antes del cambio climático. Nosotros en el mandato anterior no había política climática y si las instituciones europeas se han puesto las pilas es porque cada viernes salían estudiantes a hacer huelga, es así, y porque Greta Thunberg fue recibida aquí como una representante de esa voz, es decir, que la movilización y el interés por la política es lo que hace cambiar las cosas. Eso sería lo que modestamente les diría. Muchas gracias. No sé, me quedaba pensando, digo, entre squatter, algún porrete y tal, digo, se están descubriendo muchas cosas aquí de mi juventud. Tono, pero bueno, ¿qué está pasando? No sé qué pasaría si tuviésemos más rato. Covadonga, Lidia y los que nos están escuchando, la Unión Europea no es como la Pepsi-Cola, que aquí se traga y te produce una emoción momentánea. La Unión Europea tienes que acercarte tú también a ella. Va siendo hora también de que se diga que hay que hacer un esfuerzo para el conocimiento, decías tú la página de Google, de acercamiento. Ese primer acercamiento es fundamental. La Unión Europea no se mete por vía intravenosa y aquí uno de repente ya sabe la Unión Europea. Aquí todos empezamos de la misma manera. No vinimos aquí doctorando, no sé si algunos sí, no lo sé, yo en mi caso no. Es un proceso de aprendizaje y es necesario porque es el futuro. Yo me considero una generación muy egoísta, que viene de unos padres y unos abuelos que trabajaron mucho para dar a España la plaza que ha tenido luego en esta Unión Europea. Y creo que estamos hipotecando el futuro. Creo que no estamos trabajando en demasía para eso. Y creo que hay que volver a empezar a hablar del futuro, de nuestros hijos, de nuestros nietos y no de nosotros todo el día. Que es todo el día que se habla aquí de nosotros, de hoy. Y hay que empezar a pensar también un poquito en el futuro. Mea culpa, es una generación que vivió en los años 80 y 90, parecía que todo era maravilloso, muy fácil, y no es así, y es vuestra generación la que está ahora afrontando la realidad de un sistema que está en estos momentos mal. Eugenia. Pues mira, yo voy a retomar lo que dice Tono porque creo que tiene mucha razón. Hay que creer en el futuro. Cuando se cancela el futuro, entonces lo que triunfa es el nihilismo, el conservadurismo, la reacción. Lo que hay es que ir perfilando el camino con esperanza, con alegría, con entusiasmo y no creer siempre que todo lo que va a llegar es una catástrofe o que el futuro simplemente es una reiteración. El futuro no es una reiteración, no siempre pasa lo mismo, no todo se repite, no hay nada nuevo bajo el sol. Yo creo que son mensajes negativos que además no son ciertos y además tampoco el futuro es una catástrofe. Hablábamos del cambio climático, claro que puede llegar a suceder una catástrofe, pero estamos aquí para evitarlo. Hay que empoderarse y saber que se pueden evitar las cosas y que estamos aquí para poder evitar las cosas y que ellos desde sus lugares, de cada uno desde donde esté, también puede evitar que ese futuro negro, ¿no? Yo creo que infundir pesimismo, primero que no hay ningún motivo para infundir un pesimismo brutal y segundo que solamente conduce pues a la depresión, ¿no? A la depresión y al nihilismo, como he dicho. Bueno, pues nos quedamos con todas estas impresiones. Lo primero, agradecer a los European Workers que nos han acompañado hoy aquí desde el Parlamento. Muchas gracias a mi equipo de producción y sobre todo muchas gracias por vuestro tiempo, también las personas que han entrado por Zoom. A ti que nos ves de casa, efectivamente, querida, pues te interesa la política y mucho, esto es así. El futuro es hoy, así que bueno, pues lo estamos construyendo. Desde luego sabemos que hay que agitar las cosas, bueno, pues para producir algún tipo de cambio. Una ciudadana formada es una ciudadana informada y al revés, informada también te puedes formar en muchas cosas. Construyamos un camino juntos. Saludos desde la Europe's Living a Celebration, que os digo, pues que nos vamos a echar una cervecita aunque sea sin alcohol, queridas. Muchísimas gracias, gracias por vuestro tiempo. Nos vemos pronto.